Abrimos nuestras Biblias al libro de Hechos, capítulo 20. La última vez que estábamos aquí juntos vimos que Pablo, más bien el Evangelio causó ¿cómo se dice? Un alboroto en Éfeso, ¿se recuerdan? Un alboroto que realmente la gente, miles de personas se congregaban en un teatro. Ahí están en Éfeso, en el capital de Asia Menor. Y se levantó uno, se llama Demetrio. Él era un platero. Y su negocio que ha bajado mucho por el Evangelio. Y no fue que la iglesia estaba como haciendo manifestaciones, protestando a la diosa Diana, como ellos querían protegerla, su diosa, ¿verdad? Y no es que Pablo y los discípulos estaban haciendo ese tipo de actividad, simplemente hubo un alboroto porque el Evangelio tocó los corazones de la gente. Pablo había predicado el Evangelio y los que respondieron en fe, recibieron a Jesucristo, nacieron de nuevo y el Espíritu Santo comenzó a cambiar sus vidas. Y eso resultó en diferentes actitudes, ¿verdad? Cambios, hábitos nuevos, buenos. Poco a poco lo malo lo están dejando, incluso comprando los ídolos de plata. Y nos bajó el negocio. Y eso fue una gran cosa para ellos, los comerciantes. Pero vemos cómo es poderoso, cómo obra el Espíritu Santo en los creyentes y en nosotros, la iglesia. Y luego por fin llegó un oficial de Éfeso y les dijo, ¿sabes qué? Tranquilos, porque ustedes pueden romper la ley, porque lo que están haciendo es ilegal. Entonces, si realmente tienen una acusación contra Pablo, pues haz lo correcto, hazlo en el corte, ¿verdad? Y luego estaban tranquilos, pero eso fue la mano de Dios protegiéndolo. Y eso es lo que aquí estamos continuando. Ahora vamos a leer, ¿y por qué no nos ponemos de pie? Vamos a leer el pasaje y oramos. Hechos 20, comenzando en verso 1. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcarse para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo. Y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado de venir aquí a tu casa para estudiar tu palabra, para traer nuestras peticiones delante de ti. Y también, Dios, nuestras cargas, te los ponemos a tus pies. Quita cualquier estorbo, obstáculo que podamos tener en la mente. Padre, te pedimos, Espíritu Santo, que nos lleves, nos guíes a través de este pasaje. Ayúdanos a ver, Dios, los principios y lecciones que tú tienes para nosotros esta noche. Habla a nosotros, Señor, individualmente, porque cada uno aquí, Dios, necesitamos de ti. Y te damos gracias por
por tu misericordia, por tu paciencia con nosotros. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pueden tomar su lugar, iglesia. Ahora, vamos a ver si podemos cubrir los 16 versos aquí en capítulo 20. Y estamos, como ya lo vimos, en el tercer viaje misionero de Pablo. Y si les gusta tomar notas, vamos a ver 3 cosas principalmente. Y queremos ver esto esta noche. Número 1, aquí vemos en verso 1 al 6 que Pablo sale de Éfeso. Ya está saliendo, está en su viaje misionero y eso trata con esto, que se va. Y en verso 1 al 6, eso es lo que queremos ver, en 3 cosas aquí. Que primero son los lugares. ¿Dónde fue Pablo? Los lugares de Pablo. Y en verso 1 al 3, ahí vemos uno de los lugares. Fíjense otra vez, verso 1. Después que cesó el alboroto, eso es lo que acaba de decir, ¿verdad? El alboroto, porque Demetrio se levantó y los plateros estaban molestos porque bajó tanto su negocio. Ese alboroto, ya están tranquilos. Y luego llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y a veces se puede ver bien la mapa, porque sí, realmente hay muchos lugares aquí. Entonces ya se va. ¿No está el slide? Oh, ni modo, sorry, les debo el slide. Imagínense, está en la área hoy en día es Grecia. Entonces, hay muchas islas y sabemos que es Asia Menor. Si vas al oeste, vas a llegar a Europa, vas a llegar a Grecia y va para esa dirección. Viajó unos 260 millas, entonces es un gran viaje de Macedonia, llegando a Macedonia. Y luego en acuerdo al verso 2, dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de haber estado ahí 3 meses. Entonces ahí va en su viaje, unos lugares, Filipos, Anfípolis, Tesalónica, algunos ya lo hemos visto en sus viajes, Berea, y luego se fue al sur, a Macedonia, en la península de Grecia. Pasó por Atenas y Corinto, y luego en acuerdo con verso 3, se quedó ahí, ¿cuánto tiempo? 3 meses. 3 meses. Pero lo interesante es que este viaje duró 1 año. Recuérdense los días que estaba viviendo Pablo, caminando, todo por pie. Y eso es algo admirable, ¿verdad? Se va, hace ese sacrificio, sale en un viaje que duró 1 año y solo para quedarse ahí 3 meses y luego regresar. Y una vez que llegó a Corintio, comenzó ahí su misión. Y me imagino que estaba ministrando parando a las iglesias también, visitándolos, animándolos, abrazándolos, como acabamos de leer, exhortándolos. Y algo interesante, en esos 3 meses, cuando estaba en Corintio, es cuando escribió el libro de Romanos. Fue en ese tiempo. Entonces, es significante, no solo porque escribió Romanos, porque también él salió con un propósito. Y lo sabemos, el propósito de este viaje. Noten esto, en Romanos capítulo 15, versos 25 y 26, y 1 de Corintios capítulo 16, verso 1 al 3. Ahí vemos el propósito. Él fue para colectar las ofrendas. Las iglesias en esta región estaban dando, ¿verdad? ¿Para quién? Para la iglesia en Jerusalén, que estaba pasando tiempos muy difíciles. Y qué testimonio, y qué bonito ver esto, que los gentiles están ayudando a los judíos, a sus hermanos judíos. Cómo el evangelio cambia las cosas, ¿verdad? Es solo el poder de Jesucristo, el evangelio rescatando personas que antes eran enemigos, pero ahora ya somos uno en Cristo. Y eso se ve aquí. Entonces las iglesias quieren ayudar, queremos apoyar. Y ahí va Pablo para colectar, para apoyarlos, a ver las necesidades. Y vemos, fíjense, primeramente en verso 1, que los abrazó. Y segundamente, en acuerdo con verso 2, los exhortó con muchas palabras. Y aquí es el ejemplo para nosotros. ¿Qué ejemplo para nosotros? Especialmente hablando de misiones, saliendo en viajes misioneros, ser enviado por nuestra iglesia.
Simplemente ir para animar, abrazar a los misioneros, a tu familia en Cristo en otros lugares, otros países, animarlos, orar por ellos, tener un tiempo con ellos de compañerismo. Creo que eso es un buen viaje cuando se puede lograr eso. Hasta más que construir una casa o a cosas grandes, ¿verdad? Y sí, nada mal con eso. Planeamos actividades, planeamos eventos, pero aquí se trata de la gente. Y aquí vemos el corazón de Pablo, y debería ser de cada misionero, ¿verdad? Se trata de la persona. Aunque estamos hablando de los lugares, eso lo ponemos para ayudarnos en el estudiar, pero lo importante es las personas en los lugares. Y aquí vemos la importancia. Hay que animarlos, hay que abrazar, hay que ministrar a ellos. Entonces, un ejemplo para nosotros. Yo quiero salir y yo quiero bendecirlos. Esa es la actitud del misionero, ¿qué no? Como Pablo. Yo quiero bendecirlos, yo quiero abrazarlos y quiero animarlos. Y esto es. Ahora fíjense, el número 2, son 3 cosas aquí en esta sección. Primero vimos los lugares de Pablo y fíjense, número 2, el complot contra Pablo. Eso es tan común en el libro de Hechos. Siempre vienen contra el apóstol Pablo. Aquí está al final del verso 3, aquí dice, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcarse para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces, en vez de ir por barco, ¿qué es lo que hizo? Decidió ir al norte, en la península, por pie. ¿Por qué? Porque lo están buscando otra vez los judíos. Quieren eliminarlo. Él causa problemas y quieren eliminarlo. Y algo interesante, porque lo hemos visto varias veces, siempre atacan persiguiendo a Pablo, pero es diferente, porque ahora se trata un plan en el mar, siempre ha sido en la tierra, pero siempre Dios lo ha rescatado. O sea, alguien lo avisa y huye, o Dios mueve las cosas y es sano y salvo, o lo levanta de la muerte. Pero en este caso es en barco. Entonces podemos ver los judíos están pensando, ¿sabes qué? En un barco él no se escapa. ¿Por qué nunca lo pensamos antes? Hay que agarrarlo en el barco y van a buscarlo. Pero Pablo no es tonto, cambió sus planes y se fue para el norte en pie por Macedonia. Y eso nos lleva a otra cosa aquí, fíjense. La gente con Pablo. Él ya se está saliendo de Éfeso. ¿Quién estaba con él? Es interesante. Fíjense, en verso 4 al 6 vemos las personas. En verso 4 dice, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Ok, ¿qué más? Esos nombres son interesantes, ¿que no? El Gayo, me gusta ese nombre, ese Gayo. Y esos, no sabemos mucho de ellos, sabemos de Timoteo, pero fíjense, en verso 5, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y digo esto porque noten, cambió el pronombre, porque aquí dice, nos esperaron. Y en verso 6 dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahora, tratando con el viaje de Pablo, leemos en verso 4 al 6 que hay 7 personas. 7 personas más uno más. Hay uno más porque aquí dice, nos esperaron. ¿Quién crees que es esa persona, número 8? Estudiantes de la Biblia, ¿quién es? Adivinen quién es. Lucas, ¿quién dijo Lucas? Dale un sticker. Sí, es Lucas, porque él está escribiendo, ahora ya está con ellos de nuevo. Y los acompañó, a ver, se agregó a otra persona al viaje. Y ahora ya, están con nosotros y nos quedamos ahí 7 días. Entonces son 7 personas con Pablo y Lucas. Ese es un grupo grande. ¿Por qué tantos?
porque típicamente Pablo viaja con 2 o 3. Entonces es diferente esta parte de su viaje. ¿Por qué se lleva a tantas personas? Es una buena pregunta. Y obviamente esto no lo dice, pero podemos ver aplicaciones nosotros que no. Y una razón sería buena es para rendir cuentas. ¿Tienes varios contigo? Rendir cuentas. Rendición de cuentas. Recuérdense, el propósito del viaje era colectar ofrendas, ¿verdad? Entonces, si hay más contigo, más testigos, hey, ¿sabes qué? Yo manejé bien las ofrendas. Yo no lo gasté en cócteles de camarón allá en Atenas o quién sabe qué. No, mira, habla con ellos. De hecho, yo ni lo voy a tocar. Ellos van a colectar la ofrenda, ellos están encargados. Y eso es bueno para nosotros, rendir cuentas con otros. No hacer las cosas solo. Eso es muy importante esto, rendición de cuentas. Y eso es algo que debes meditar hoy en día. Rindes cuentas, hay otros que te conocen, personas que realmente tú puedes rendir cuentas y pueden dar un seguimiento, ¿verdad? Si tú abres tu corazón. Y por eso es muy importante tener esas amistades cercanos, conocer otros creyentes. No con qué persona vas a abrir tu corazón, pero debe haber personas de confianza, ¿verdad? Que no van a ser chismosos, pero realmente van a apoyarte y tú quieres que rinden cuentas, o tú quieres rendir cuentas con ellos, para que ellos puedan dar un seguimiento, porque reconoces es para tu bien. Entonces no es cosa de escaparte de la iglesia. Y muchos por eso se alejan, esa es la verdad. ¿Verdad? Hay muchas razones, pero uno de los puntos centrales es rendición de cuentas. No quieres que nadie te pregunte cómo estás, porque sabes que algo no quieren que llegues a ese tema y prefiere mejor no. Quiero mantener esa interacción lo menos posible, pero eso no es saludable para un creyente, no es saludable. Entonces aquí vemos, sí, rendir cuentas es bueno, más personas lo mejor. Rendir cuentas uno con otro. Eso es sano para un discípulo. ¿Sabes que Pablo también luchaba? Claro que sí. Es un hombre como nosotros. Luchaba en su carne. Él mismo lo decía. El espíritu en guerra con su carne de él. De hecho, fíjense, Romanos 7:19, Pablo escribió esto. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Entonces, esa es la batalla del creyente. Su carne luchando con el espíritu. Sabe que esto es mal, pero tu carne, ay, ¿por qué quiere hacer esto mi carne? Esa es la lucha. Cada creyente pasa esta batalla. Y si dices que no, eres mentiroso. Y si realmente a veces, no, yo ya no lucho. Eso es scary, eso es peligroso. Cuando alguien ya, no, yo no lucho. No, por eso tenemos que ser honestos. Claro que luchamos, porque estamos en esta carne pecaminosa. Y luego dice ahí mismo en Romanos 7, pero en versos 24, como dice, miserable de mí. Este es Pablo hablando, el gran misionero, el gran apóstol. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, claro, eso luchamos. Pero rendir cuentas te ayuda en esta área. En las áreas donde estás luchando, eso es importante. Tu hermano, tu hermana te puede darte esa exhortación y ánimo. Ora por mí por esto. Muy importante. Y no solo para individualmente, pero también como iglesia. Todos haciendo esto. Haciendo cómo manejamos actividades. Si tenemos un evento, rendimos cuentas. Hacemos un presupuesto y tratamos de mantenerlo. Y si no hicimos el presupuesto, ¿qué pasó? ¿Verdad? Es importante. No nomás, no, perdimos $1,000. ¿Por qué? No te preocupes. No, es importante porque es cosa de la iglesia, de nosotros, ¿que no? Entonces tenemos que rendir cuentas y hacer cambios como es necesario, hacer las cosas en orden. Entonces podemos hablar mucho de esto, pero espero que vean esto en tu vida, que yo necesito rendir cuentas. Primero con Dios, obviamente. Pero no olviden esa parte, porque podemos decir esto, yo rindo cuentas con Dios. Ok, qué bueno.
pero también no ignores esta parte de tener esos compañeros, familia, hermanos que puedas también recibir esa bendición. Ahora fíjense, en verso 6, y específicamente aquí en verso 6, como dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahora menciona aquí una fiesta, la fiesta, ¿cómo se llama? De los panes sin levadura. Y esa fiesta está conectada con la fiesta de Pascua. Vamos a ver eso un poco más. Pero noten aquí que era 5 días de viaje, 5 días. Y en acuerdo con capítulo 16, verso 11, solo era 2 días. Y claro, podemos ver, no, es por el mar, el viento, sí, pero viendo de esto, es bueno para tomar aquí una aplicación, que no todos los viajes duran el mismo tiempo. Y tal vez tú hiciste este ministerio, este evento, ya sé cómo va a ser. Vamos a hacer esto, ese es el orden, pero siempre puede ser diferente. Y eso para mí me habla de ser flexible al Espíritu Santo, ¿verdad? No solo porque lo dijiste, este viaje son 2 días. Pues no siempre, porque esta vez fue 5 días. Y tenemos que ser flexibles y realmente abiertos a lo que Dios quiere hacer. Porque tú y yo estamos en un camino, en una, ¿cómo se dice? Un journey, en un viaje, ¿que no? Caminando con Cristo. Lo estamos siguiendo, ¿que no? Lo seguimos. Y Él nos lleva. Ahí vamos, es un caminar de fe. ¿Dónde nos lleva? Eso es lo bonito. Y esa es la aventura. No sabemos cómo se ve el próximo año. ¿Quién lo sabe? Dios lo sabe. Y a veces nos llevan viajes diferentes de diferente tiempo. Y esto habla a nosotros de tener paciencia. Porque, ¿sabes qué? No entiendo por qué Dios permite este viaje por mí o esta etapa en mi vida. Ya es mucho tiempo. Es like, come on, Señor, ya hay que cambiar de dirección ya. ¿Qué esperas, Señor? Pero ¿sabes qué? Y lo entiendo. ¿Cuántos de ustedes han pasado eso? En una etapa que ya es bastante largo. Like, come on, ya. Que cambie algo. Claro, eso pasa. Pero Dios está con nosotros. Y Él nos va a llevar a donde el destino, donde nos quiere llevar. ¿Y cuándo? El tiempo. Esto habla de esto. El tiempo. Aquí fue 5 días, pero hablamos de pruebas, de circunstancias, de etapas que pueden durar un tiempo, hasta años. Y nos podemos desesperar. Nos podemos desesperar. Pero nos recordamos que el tiempo de Dios es realmente lo que queremos, estar en su tiempo. Estar en su tiempo. ¿Y saben qué? El tiempo de Dios es diferente de nosotros. Casi siempre. Ha habido ocasiones que sí, ahí caemos en línea. Pero típicamente, ¿verdad? Hablando en general, es muy diferente en mi plan y mi tiempo. Este día sería bueno, Dios, que hagas esto. Pero Dios, Él va a hacer sus planes. Aunque me ama y me escucha, Él sabe mejor. Y eso me recuerda de esto. Él me va a llevar en su tiempo. ¿Y por qué Dios no puede trabajar en mi tiempo, mi línea de tiempo? ¿Por qué no? Y nos podemos frustrar, ¿verdad? Yo tengo control de mi vida ahorita. Mira, Señor, mira lo que estoy haciendo aquí. Ya estoy listo. Y no, tranquilos. Yo sé lo que tiene que pasar. Y Señor, ahorita será el buen tiempo de implementar este plan. Y no es así. Ahora, ¿por qué Dios permite esto? Que estemos en etapas más largas que otras veces. ¿Por qué es así? Bueno, uno es para madurarnos. Creo que podemos entender esto. La Biblia nos enseña muy claro que Él permite esas circunstancias y dificultades, pruebas para nuestro bien. Nos hace más fuerte, nos da más paciencia. Eso todo es bueno, ¿qué no? La madurez espiritual. Entonces Dios usa las circunstancias donde te encuentras hoy, no sé cómo es, pero si ya estás esperando ya que cambie,
Dios tiene un propósito. Entonces es cuestión de no lucharlo en esa etapa. Mejor rendirte a Él y confesar si lo estás peleando Dios, confesarlo, arrepentirnos. No sé de ustedes, pero cuando las cosas van bien, tengo una tendencia de olvidarme. ¿De quién? De Dios. ¿En serio? Pues, si somos sinceros, yo creo que pueden relacionar conmigo. Bueno, todos los billes están pagados. ¿Qué más? Mi coche arranca. Mis hijos ahí van bien en la escuela. Entonces podemos estar como, ok, va bien. Y ¿sabes qué? Podemos ya no, esa cercanía a la que estábamos con Dios, nos alejamos un poco porque todo va bien. Entonces cada uno es susceptible a ir por esa área, alejarnos cuando va bien. Ya quiere decir que nos despertamos y arrancamos el día en nuestra fuerza. Ya no dependiendo en Dios, cuando te despiertes con ese dolor y lo primero que haces, Señor, sálvame, ¿verdad? De esto, ayúdame, dame sabiduría para esta prueba, fuerza para el día de hoy. Eso es bueno. Entonces Dios usa ese sufrimiento. Pero tenemos que tener cuidado. Cuando las cosas van bien, no se alejen, no se olviden. Entonces Dios quiere hacer esto. Él quiere madurarnos. Eso quiere que nos va a estirarnos. Esa es la área donde salimos del confort. Oh, duele. Eso es lo que Él hace. Y eso va a producir madurez. Porque hemos reconocido, ok, Señor, yo sé que esto es para mi bien y voy a confiar en ti, que me des fuerza y paciencia para esperar esta etapa, este viaje. ¿Cuánto tiempo va a ser más? No sé, pero mi confianza es en ti. Y ahora mi corazón ya está alineado, ¿verdad? Eso es muy importante. Algunos de ustedes, eso es lo que me gusta me encanta de escuchar testimonios. Algunos de ustedes vinieron a Cristo y hubo cambios así rápido. Lo he visto, como veo un nuevo creyente y ¡pum! Un gran cambio, digo, de un día al otro, de tinieblas a luz. Y wow, gloria a Dios. Pero otros es un poco más lento los cambios. ¿Qué no han observado eso en la iglesia? Y tenemos que tener paciencia, porque tal vez tu testimonio así fue radical y puedes ver otro que no ha cambiado tan rápido y dices, no, entonces, ¿qué onda? Tú no eres cristiano. Pero descubrimos que no, la obra de Dios es diferente, es lo mismo, la misma obra, el mismo espíritu, ¿verdad? La misma fe en Cristo que nos salvó, pero como obra diferente. Y no estoy haciendo una excusa que no, toma tu tiempo en ese pecado, tranquilo, no, huye del pecado. Pero me refiero a cosas que Dios nos enseña y nos cambia poco a poco. Y así es, eso es bueno, creciendo, madurando. Entonces, unos viajes duran más tiempo que otros. Esa es la parte que no nos gusta, ¿verdad? Unas pruebas duran más que otros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a alabar al Señor, que Él es bueno, siempre. Ahora fíjense, continuando aquí, ya vimos Pablo ya salió de Éfeso y segundamente en versos 7 a 10, Pablo en Troas. En Troas. Y algo interesante aquí sucede. 3 cosas vamos a ver aquí. Número 1, el tiempo que Pablo cumplió. Ahí, fíjense, ¿qué es lo que me refiero? De hecho, lo hice corto, pero me refiero al tiempo que estuvo ahí. Mira, fíjense, en verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Y aquí vemos un tiempo, unos días, o un día, aquí fíjense, es significante, que él estaba con los otros discípulos y en acuerdo con verso 7, es el primer día de la semana. Entonces, ese es el tiempo. El primer día de la semana. Ahora, eso es importante porque nos reunimos nosotros los domingos, el primer día de la semana.
Y algunos dicen, no, deberías reunirte el sábado, porque el sábado es el día de descanso, el Sabbath, ¿verdad? No, no están mal si se reúnen los domingos, debe ser el sábado. Y claro, Dios nos dio un día de descanso, lo vemos en la Biblia, un tiempo de descanso, de buscarlo a Él, ¿verdad? Que no, un día apartado. Trabajamos, y el sábado descansamos. Bueno, esto fue dado específicamente para los judíos. Fíjense en Romanos 14, verso 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En otras palabras, algunos dan preferencia a un día y otros al otro. Pero tenemos que estar convencidos en nuestra mente. Fíjense, alabando a Dios. Y vemos que realmente puede ser cualquier día, ¿verdad? Entonces yo creo que no es bueno tener una posición que no tienes que adorar a Dios el sábado. No, porque en el Nuevo Testamento dice algo muy diferente. Y de hecho, fíjense, Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, como dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y ahí nos está llevando a la razón por qué están en el primer día, por qué se reunieron en ese tiempo, el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque por Jesucristo. Jesucristo, Él cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Y fíjense, en Marcos capítulo 2, verso 7, lo que dijo Jesús. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces algunos todavía luchan con esto. Entonces, ¿por qué nos reunimos nosotros los domingos y no el sábado? Bueno, les voy a dar 3 razones. Porque tal vez eso es una pregunta que tú tienes o un día vas a poder platicar con alguien. ¿Por qué? Ustedes los domingos y debería ser el sábado. 3 razones. Pues número 1, porque ese es el tiempo que vemos que la iglesia se reunió. Aquí cuando inició la iglesia. Es lo que estamos viendo, la historia. Nació la iglesia. Se reunieron los domingos. Aquí lo vemos en verso 7. Noten también 1 Corintios capítulo 16, verso 2. Y aquí habla del primer día de la semana. Entonces, se reunieron en ese tiempo y nos reunimos hoy, los domingos. Y es una razón. Hay otra razón. Y tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. ¿Cuándo resucitó Jesucristo? Fue un domingo, primer día de la semana. Y por eso es como digo, la resurrección de Cristo es central de nuestra fe. Entonces nos reunimos los domingos, nos recordamos. Cada reunión, de hecho el día es importante, es significante. Ese es el día que mi Señor resucitó de la muerte. Y todo depende en ese acto, porque conquistó la muerte Él, cumplió todo. Él es el Dios verdadero, todopoderoso. Y eso es bueno tener esa actitud viniendo a la iglesia. Hay otra razón, porque se trata todo de Jesucristo. Por eso nos reunimos los domingos, porque realmente el día no es el enfoque es Jesucristo. Y luego fíjense en Efesios 2, verso 14, porque Él es nuestra paz, y que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces Cristo es nuestra paz, Él es nuestro descanso, Él es el enfoque de todo lo que hacemos, para ti y para mí. No se trata de un día, se trata de Jesucristo. Eso es lo que Él dijo. Él dijo en Juan capítulo 14, verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Y no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y es una palabra para nosotros.
Esa es la paz que Dios nos da en Cristo. No tengan miedo. No se turbe vuestro corazón, hermanos. Esa es la paz, como dice en Filipenses 4:7, que sobrepasa todo el entendimiento, porque esa es la paz de Dios. Y nos guarda el corazón, nos guarda la mente. Eso es el poder de Dios. Su paz me protege mi mente y mi corazón. Entonces para nosotros nos reunimos los domingos porque es cuando la iglesia se reunió, nos recordamos la resurrección y todo esto se trata y punta a Jesucristo, la persona, nuestro Señor y Salvador. Ahora quiero notar algo más, porque ahora Pablo está en Troas, ya vimos su tiempo, el día que se reunieron los domingos. Ahora vemos la predicación que hizo Pablo. Mira, fíjense, me encanta este verso 7 al final. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Están listos esta noche? Por eso tenemos café. Vamos hasta la medianoche. Man. Entonces, mensajes largos son bíblicos. A veces dicen, ya te pasaste. No me pasé. ¿Cómo? Pero saben que es algo interesante, porque era importante. Tenían un poco tiempo con sus hermanos y sabes que tengo mucho que decirles antes que me vaya. Y fue una enseñanza muy larga. Y número 3, finalmente, dice aquí, vemos el problema que Pablo enfrentó. Fíjense, en verso 8 al 9. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo, y fue levantado muerto. Pues no se vayan a dormir, iglesia. Eso es lo que es la consecuencia. Ahí caes muerto. Pero qué historia. Y lo he escuchado de esto, que ¿sabes qué? El punto aquí es que mensajes largos no es bueno porque se van a dormir la gente. Y eso no es cierto. Porque a veces duermen desde el primer minuto. Están dormidos en alabanza. Entonces no es por el mensaje, es por la persona. No, quiero enfocarme, qué es lo que Dios me dice. Yo creo que el aviso es mejor no dormirme, porque no quiero caer así. Que me levanten, qué vergüenza, tienen que levantarme. Bueno, en verso 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Pablo, qué guerrero, qué hombre de fe, predicó toda la noche y con un corazón tan suave, tanto amor. Porque fíjense su respuesta, Eutico se durmió, pero no se molestó, no lo regañó. Hey, dormilón, ¿qué pasa? Despiértate. No le gritó. De hecho, lo sanó, lo abrazó. Fue corriendo a él y lo abrazó. ¿Quién hace esto? Pues un hombre lleno del Espíritu Santo, que ama a su hermano. Entonces, esa es una respuesta que tú y yo podemos imitar. Tú y yo podemos aplicar esto. ¿Cómo? Bueno, Eutico, él se puso en un lugar peligroso. Puede decir que, hey, ¿qué estabas pensando, bro? ¿En el 3er piso? ¿En la ventana? O sea, come on. Habiendo humo, porque estaban las lámparas, un poco de calor, imagínense la gente. Hay una probabilidad que te vas a dormir. No, tranquilo, yo estoy aquí bien. Y pum, cae. Yo me imagino que alguien le avisó, hey, bájate de ahí, estás muy peligroso, vas a caer. Pero no. Entonces él se puso en un lugar muy peligroso. Eso es lo que podemos ver aquí. Pero qué ilustración para nosotros. Porque tú y yo, hay que ponernos en el lugar de Pablo. Y tenemos tú y yo, familia y amigos, que ellos se ponen en lugares peligrosos, ¿qué no? Tenemos hijos. Digo, hijo,
mira, eso es muy peligroso para tu vida, ¿qué estás haciendo? Y eso pasa, y caen. Ya sabía que ibas a caer. Y así podemos responder. Podemos responder, te dije, ¿verdad? ¿Qué no te dije? Ahora tienes que, como hay un dicho, ¿verdad? Tú hiciste tu cama, pues ahí tienes que dormir. O lo que tú siembras, esa es la cosecha. Entonces, es tu problema. Y podemos enfrentar a personas así. Pero ¿qué tal hacerlo como Pablo? De abrazarlos, de animarlos. Porque cayó, en ese caso cayó muerto, pero ¿cuántos de amigos y amistades y familia que amamos caen también? Y sí podemos decir, ya lo sabía. Era muy obvio lo que iba a pasar, pero no lo vio, no recibió mi consejo y pum, fue un camino fuerte, o cayó fuerte. Pero ¿sabes qué? Aquí Pablo me anima a mí de ir a abrazarlo. Que lo primero no sea algo negativo, ¿verdad? Abrazarlo, animarlo, orar, restaurarlo como aquí. Él literalmente lo sanó. Y yo creo que en ese acto, ministrando, también podemos sanar. Obviamente Dios lo sana, pero ministrando Dios puede obrar y que el Espíritu toque sus corazones para que puedan ver sus errores y se arrepienten. Y Dios nos puede usar, lo creo, lo hemos visto. Pero tenemos que caminar en el Espíritu, porque en la carne lo primero que viene a la mente es algo negativo. O sea, qué bueno que cayó. Déjalo ahí. Yo tengo que predicar otras 3 horas. Déjalo. No. ¿Sabes qué? Voy a ir y lo voy a ayudarlo a mi hermano. ¿Qué corazón de Pablo? Esa es la ilustración. Hay que recibir de esto, familia. ¿Cuántos pueden aplicar esto hoy en día? Tal vez alguien viene a tu mente. Tal vez ya fuiste duro con esa persona. Pues hay que implementar esto. Yo creo que el Señor nos da muchas oportunidades de aplicar esto, ¿verdad? Hay que hacerlo. Hay que pedir que Dios nos ayude a hacer esto. Eso es muy práctico. Ahora fíjense, número 3, Pablo en Mileto. Pablo en Mileto, eso lo vemos en versos 13 a 16. Y aquí vamos a ver dos cosas. Primero vemos la privacidad que Pablo quería. Fíjense, yo creo que esto lo vemos en el verso 13 y 14. Dice, nosotros, adelantándonos y embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Ok. Ahora Pablo, por una razón, no viajó con su grupo. Quería caminar. Quería agarrar sus 10,000 pasos en su app. Entonces, él, ¿sabes qué? Yo voy a caminar a Asón. Son 20 millas. Es dos días más o menos. Entonces, es un buen viaje. Y yo creo que él quería estar solo. Estaba ocupado, ministrando, animando a la iglesia. Cansado, me imagino, ¿verdad? Predicando. Entonces, él quiere tiempo con el Señor. Y eso es también algo muy práctico para nosotros. Qué importante es tener ese tiempo. Y tranquilo, si estás tan ocupado en tu vida que no tienes ese tiempo, pues tienes que como un time out y decir no a algo. Actividades, no puedo. Y no te preocupes si no vas a agradar al hombre, quieres agradar a Dios. Yo necesito tiempo ahorita, tal vez tiempo de ayunar. No, yo quiero estar solo con Cristo. Y lo hacemos. Y aquí eso yo lo veo. Y es necesario e importante de tener ese descanso. Tener un tiempo de descanso. Entonces, ¿están guardando esa área de tu tiempo personal? Porque es muy fácil, especialmente a los siervos de la iglesia,
servimos dando. ¿Y qué tal para ti? ¿Tú te estás alimentándote? Porque cada uno tiene un límite. Nadie es, y no es nada mal decir, no, sabes que estoy muy cansado. Ok, damos un tiempo, ¿verdad? Pero tu tiempo con Cristo es lo clave, porque ahí es donde ganamos la fuerza. Físicamente, obviamente sí, tenemos que descansar, pero espiritualmente también. Eso es a lo que me refiero, tener un tiempo con Dios, solo. Entonces, Silvia, ¿me das permiso de ir a la playa solo mañana? No se crean. A mí no me gusta estar solo, pero entiendo, tiempo con Dios, claro, ese es mi tiempo personal con Dios. Ahora hay que ver esto. Número 2, Pentecostés era el deseo de Pablo. Mira, fíjense, él quiso estar en esta fiesta en Jerusalén. Tiene un buen deseo. En verso 15, navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Ahora están brincando unas islas, ya están regresando. No tenemos la mapa, pero sí hay muchas islas. Y llegan, ¿dónde llegaron? A Mileto. Y el próximo semana, si Dios nos permite, vamos a ver un sermón. De hecho, es como una conferencia de pastores. No se lo van a perder la próxima vez. Y de hecho, los animo a que lo lean adelantado. Leen el resto de este capítulo y es de gran bendición. Pero aquí Pablo quería estar en Jerusalén. ¿Para qué? Para el día de Pentecostés, es una fiesta. Él ya celebró, antes vimos una fiesta, el día del pan sin levadura, en verso 6, y ahora tiene un deseo de celebrar la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés. Pero quiero que noten esto. Eso era su deseo, ¿verdad? Era su plan. Eso es bueno. Pero noten, y eso es lo que quiero que marquen. Dice, si fuera posible. Me gusta esto. Si fuera posible. Entonces, Pablo tenía planes. Oh, ya, ahí está. Tenía metas y deseos, claro que sí. Pero, ¿saben? Cuando sus planes no van como quiso, él dice, si es posible, pero siempre está con esa actitud. Ese es un hombre maduro, un hombre de fe. Él entiende que, ¿sabes qué? No todo va a ir como yo pensaba. No todo va a ir en acuerdo como yo lo miraba. Yo pensaba que iba a ir así, pum, pum. No es así. Entonces, por eso, si fuera posible. Entonces, él es un hombre ya totalmente confiado en el plan de Dios para su vida. Y eso me anima mucho a mí. Yo quiero tener esa actitud, si fuera posible. Y no nomás decirlo, pero realmente creerlo. ¿Verdad? Lo podemos decirlo, pero para creerlo y estar tranquilo es otra cosa. No se enoja. Si es posible, voy a estar ahí. No me voy a enojar. ¿Verdad? No me voy a enojar. No me voy a preocupar. Voy a ser flexible. Esto es. Y hay que ser tú y yo flexible. ¿A qué? ¿A qué? ¿Flexible a qué? A la obra del Espíritu. ¿Verdad? Flexible al plan de Dios en su tiempo. Y por eso dice, está abierto. Si es posible. Y luego él entendió, noten Isaías 55, 8 y 9. Lo entendió. Que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Él está pendiente de esto. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hablamos un poco de viajes más largos, tiempo de ser, ¿cómo se dice? Stretched, estirados, donde hay crecimiento, hay madurez, y crecemos en fe. Y eso resulta en ese tipo de actitud, ¿verdad? Que no, mira, Dios, mis pensamientos no son
vuestros pensamientos. Los planes de Dios no son como los míos. Y está bien conmigo. Y qué bueno que no son como los míos. Qué desastre sería. No, Dios es bueno. Los cielos más altos que aquí la tierra. ¿Verdad? Eso es muy importante. Su manera no es nuestra manera. Y en eso podemos descansar y tener paz. Él entendió Romanos capítulo 11. Dice Romanos 11:34, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Entonces, está bien tener planes. ¿Cuántos de ustedes tienen planes? Muchos, ¿verdad? Si no, ¿por qué no? Es bueno tener planes, tener un deseo, metas, pero solo si es la voluntad de Dios. Y eso es lo que dice si es posible. Si es la voluntad de Dios, este plan se va a lograr. ¿Sí me explico? ¿Me siguen? Que si es la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. Y si no, it's okay, porque eso no es lo que Dios quería. No quiere decir que todos los deseos y planes son malos, porque no lo hace. Es simplemente no era para mí. ¿Verdad? Pero mi plan, mi hermano cumplió mi plan. Hey, no es fair, no es justo. Pues, gloria a Dios. Ese plan que Dios puso en tu corazón era para tu hermano o tu hermana. Y no hay que no molestarnos. Podemos ver cómo esto, si lo aplicamos, cómo lo podemos aplicar en muchas ocasiones en la vida diaria. Nos rendimos, somos flexibles, rendidos a la voluntad de Dios. Y eso es lo que queremos, ¿que no? Flexible para rendirnos a la voluntad de Dios, no mi voluntad. Y yo creo que eso es un buen tiempo para terminar. Como les dije, vamos a ver esta conferencia de pastores la próxima vez. Pero mientras que estamos orando, piense, medite lo que acabamos de ver. Tal vez estás en una etapa muy larga y ya no tienes paciencia. Abre tu corazón al Señor. Hablamos un poco de rendición de cuentas. Entonces busca ¿qué puedes hacer tú prácticamente para rendir cuentas? Si no tienes un amigo, acércate conmigo. It's okay. Yo tampoco no tengo muchos amigos. It's okay. Pero si tú reconoces la importancia, hay que tomar acción. ¿Verdad? No seas ese cristiano o cristiana que está ahí solito. Y ustedes están aquí. Y eso les digo, ustedes pueden ayudar a alguien más. Tal vez conoces a alguien que está muy alejado y le cuesta. Anímalo. Hay que hablar con las personas que estás discipulando. Hable de la importancia de rendir cuentas. Tan importante. Y que el Señor nos ayude a ser flexible. Cuando mi plan no fue como quise. Ok, ¿verdad? No es el fin del mundo. Muchas cosas aquí. Entonces, va a que orar.